Una de las herramientas que más nos encanta utilizar en el gimnasio es el entrenamiento con poleas y con cables. Así que me encantaría presentar algunas características básicas para que la próxima vez que enfrentemos esto como usuarios finales o como profesionales, tengamos un alcance y la posibilidad de poder discernir qué tipo de usos le podemos dar de una manera sumamente estratégica e inteligente. Lo primero y más importante es entender cuando enfrentamos un dispositivo como el que tengo a mis espaldas, cómo se analiza, cómo se llega a la conclusión de qué tipo de efecto, qué tipo de perfil de resistencia es el que nos otorga. Entonces, lo primero y más importante siempre es identificar dónde se encuentra la resistencia oculta. Aquí no hay nada oculto, la resistencia básicamente son las placas que, siendo afectadas por la gravedad, ofrecen fundamentalmente el torque que a nosotros o el perfil de resistencia externo. Ahora, lo importante es seguir las placas hacia arriba y darnos cuenta que inmediatamente, adherida a las placas, tenemos un sistema de polea. Entonces, vamos despacito por acá. Habíamos visto en la teoría, o vemos en la teoría, de que cuando el peso está adherido a una polea, esta polea tiene la capacidad de hacer por lo menos dos cosas, si no es que tres. La primera, puede dividir el peso. ¿Estamos bien? Que es exactamente el caso en que tenemos acá. Es una polea que está adherida a las placas, por lo tanto su función más importante es adherir. O en algunos casos vamos a encontrar máquinas que tienen poleas también adheridas al peso y que no dividen, salvo que la ejecución sea unilateral. Cuando yo en ese tipo de máquinas, que no es esta por cierto, ejecuto bilateral, la polea no hace nada, pero cuando hago bilateral divide. En este caso quiero que presten particular atención. Observen esto. Del peso adherido tenemos un sistema de poleas, pero tenemos dos poleas. Por lo tanto, lo que tengo yo son 4 hermosos cables que en este momento estoy separando. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Eso qué significa? Cada cable sostiene el 100% del peso. Por lo tanto, si yo me tomo el trabajo de seguir analizando el equipo y continuar el recorrido del cable, me voy a dar cuenta que algunos de esos cables terminan anclados en la propia máquina y que otro de esos cables es específicamente con el que yo interactúo. ¿Eso qué significa en un español simple? Que a pesar de que yo vea, por ejemplo, el número 10 aquí, lo que yo realmente estoy moviendo no es 10, o sea, no es el peso real de las placas, es la cuarta parte. Hay marcas que lo que hacen es establecer el peso absoluto y vos solamente empujás la cuarta parte de eso. Hay marcas que ya te establecen el peso, pero no es el real. O sea, si vos sacás esas placas y las pones en una báscula o balanza, te da una cifra diferente al sticker que trae pegado. Y vos podrías decir, ¿cómo es eso posible? Es porque ya están estimando que el peso que vos estás movilizando es específicamente la cuarta parte, es decir, solo el 25%. A estas poleas que tienen estas características se las definen por su radio. Esta en particular es una polea de radio 4:1. Significa que quien ejecuta tiene la ventaja con relación al peso en una relación 4:1. ¿Bien? Esa es la primera característica que tenemos que ver. ¿Podríamos ver otro tipo de polea? Sí, claro. Podríamos ver un tipo de polea que simplemente tiene una sola polea adherida, ¿no?, al peso. Entonces sería, en ese caso, una polea de radio 2:1. En este caso es 4:1, pero también te puedes encontrar poleas de radio 2:1. Otra característica importante cuando manejemos el análisis de poleas es ver si la polea, cuando estás ejecutando, se mueve en el espacio no solamente girando, sino a lo largo de un eje, por ejemplo, vertical en algunos casos. Entonces, veamos qué es lo que sucede aquí. Quiero que prestes particular atención a las poleas que tienes ahí y nos damos cuenta que conforme me empiezo a mover, lo estoy haciendo sumamente lento, la polea gira. ¿Estamos bien? Lo cual es básicamente para lo cual fue creada. Pero aparte de que está girando, que es obvio, se está moviendo en forma vertical. Por lo tanto, una polea que gira y que adicional se mueve en el espacio tiene la cualidad de multiplicar o dividir. Sin embargo, estas poleas, como hacen ese efecto, pero están adheridas al peso, solo tienen una opción y no es multiplicar, sino fundamentalmente dividir. Así que escenario número 1 que enfrentamos cuando trabajes o entrenes con polea es identificar cuál es el tipo de radio que tenemos. Cuando vos trabajás con poleas de radio 1:1, donde el cable se
inserta directamente sobre la placa y no hay ninguna polea y lo único que tenemos son poleas que redireccionan, pero ninguna de esas poleas se mueve en el espacio, sería un caso de una polea de radio 1,1. ¿Estamos bien? A igualdad de lo que veo en las placas, es exactamente lo que yo estoy enfrentando. En este caso es solamente la cuarta parte, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué otra característica nos permite este tipo de poleas? La segunda característica importante es el largo o el rango de movimiento que nos permite. Voy a mover algunos ejercicios que tienen características diferentes. Por ejemplo, un ejercicio compuesto, donde en este momento te estoy dando la espalda, comienzo a rotar, sigo y termino acá. Este tipo de ejercicios, bien, requieren un rango de movimiento mayor. Si yo estuviese en una polea de radio 1,1, dos opciones. O la polea mide casi hasta la altura del techo, o yo en esta posición, ¡pac!, ya sentiría que no tengo más cable. Otra de las ventajas que estamos viendo asociado a las poleas de radio 2,1 y a las poleas de radio 4,1, que son las dos más comunes en el mercado, es fundamentalmente esta. Podemos interactuar mucho más cerca, observar la distancia que tengo hacia la polea. Por lo tanto, esta distancia de cable permite la ejecución de ejercicios, vamos a llamarle con características diferentes a los ejercicios tradicionales, donde yo necesito poco rango. Estas máquinas están pensadas para ejercicios de alto rango. Por eso se utilizan mucho en el entrenamiento deportivo, en el entrenamiento atlético deportivo, universitario, donde yo puedo combinar 2 o 3 características, que ahora vamos a citar también, como moverme rápido y explosivo, o abarcar una enorme distancia en poco tiempo. Así que, espacio número 1 de análisis. ¿Qué tipo de polea es la que predomina? Derivado de saber que tengo una polea de radio 4,1, sé que tengo más espacio para recorrer. Por lo tanto, si tengo clientes o yo mismo con necesidades especiales de movimiento, de mayor rango, esto es una excelente alternativa. Siguiente elemento, velocidad. Hablemos un poquito de inercia. Quiero que te concentres en el peso. ¿Bien? Tengo el peso y tengo el movimiento. ¿Bien? Tengo el movimiento corporal y el peso. Vamos a suponer que en este punto yo pongo una referencia geométrica y en este otro punto pongo otra. La distancia entre el A y el B, vamos a suponer que fueran 50 centímetros para hablar en formas como muy claras. 50 centímetros. Lo interesante de trabajar con estas poleas es que si bien el ejecutante puede recorrer en el espacio 50 centímetros, el peso en la misma unidad de tiempo recorre menos distancia debido fundamentalmente al efecto de la polea. Entonces, ¿eso qué me da a entender? De que yo puedo mover mi puño del punto A al punto B 50 centímetros y en la misma unidad de tiempo, milisegundos, no llega ni a un segundo este movimiento, el peso también se movió en el espacio, pero nunca se movió 50 centímetros, sino la parte proporcional del radio 4,1. ¿Eso qué significa en español? Si yo tuviese una polea de radio 1,1, repito, esto no existe, tengo el peso adherido al cable y a las poleas, al yo hacer esto, inmediatamente el peso es afectado por una propiedad de la masa llamada inercia. Por lo tanto, es cuando nosotros sentimos que empujamos tan fuerte que en un momento, en un milisegundo, ese peso queda en posición de inercia cero y luego cae pegando un gran azote. Ese es el clásico error en cuanto a la velocidad de ejecución en poleas que no están confeccionadas para moverse rápido. En una polea de radio 2,1 es un poco más rápida y la polea de radio 4,1 es aún más rápida. Es por eso que aquí nosotros podemos jugar a movimientos que son mucho más explosivos, como el que estoy mostrando, sin que el cable logre este efecto. Y luego sentir esto. Eso no sucede gracias al tipo de polea que tenemos aquí. Así que vamos haciendo un pequeño resumen. 1. Identifiqué el tipo de polea y eso me permite saber, 2, que tengo más rango de movimiento o menos rango de movimiento. 3, que puedo moverme más rápido o menos rápido. Otra de las características del entrenamiento con cables es el efecto que tenemos con relación a la multidireccionalidad
que muchas de sus extremidades permiten. Entonces hablemos un poco de la utilización de este sistema de poleas y adicional del concepto modificación de planos. Vamos a suponer que estoy trabajando en un patrón de movimiento de empuje asociado, ¿bien?, a lo que conocemos como un press de pecho. Yo, sin cambiar mucho, puedo perfectamente ir invadiendo un espectro de opciones que generan no solamente que trabaje en diferentes niveles a nivel de fibras, sino también de preservar al máximo la integridad de mi cartílago articular. ¿Bien? Si yo estuviese no entrenando con cables, sino entrenando con una máquina, por lo general la máquina ya tiene un patrón de movimiento restricto y por lo tanto mi articulación se desgasta en ese patrón. Con suerte la máquina tiene doble maneral, entonces tengo dos patrones para desgastar. En el entrenamiento con cables, el beneficio es que la posibilidad que tengo es infinita, porque una vez que esta posición ya se agotó, yo puedo perfectamente modificar la altura y ahora explotar rangos con niveles diferentes, mayores, sobre todo hacia arriba al haber bajado la polea. ¿Bien? Esa es otra de las características asociadas con el entrenamiento de poleas, que es sumamente valioso e importante. Otro de los elementos que me encantaría compartir con vos en relación al manejo de polea es específicamente dónde identificamos que se encuentra la línea de fuerza. Y acá las cosas se empiezan a poner buenas. Cuando nosotros veíamos un peso libre, ¿no?, veíamos que la mancuerna, vamos a suponer que en este caso tengo una mancuerna, tiene una línea de fuerza que va estricta y directamente hacia abajo. ¿Vamos bien? La pregunta es, ¿dónde está la línea de fuerza cuando nosotros entrenamos con cables y poleas? La respuesta está mucho más cerca de lo que tú crees. Te presento a la línea de fuerza. ¿Bien? ¿De dónde surge esa línea de fuerza? Surge específicamente del peso. Y a través del seguimiento que hace, no solamente en equipos como multipoleas, sino también en máquinas en general, llega a manifestarse al final. En este caso, por tratarse de cables, es el propio cable la misma línea de fuerza. Eso nos lleva a pensar que tenemos que siempre imaginarnos que de aquí surge una línea imaginaria infinita, porque muchas veces tenemos que calcular algunos torques y para eso necesitamos que la línea se prolongue. ¿Vamos bien? Así que si querés identificar a títulos de calcular torques o a títulos de calcular brazos de momento dónde se encuentra la línea de fuerza, es simplemente la proyección infinita e imaginaria del propio cable. Tenemos entonces ya algunas características básicas, esenciales, para interpretar dónde se encuentran algunas ventajas. Y a lo último, me gustaría nada más presentar algunas características ya un poco más específicas de esta pieza de equipo, pero que tú mismo puedes adaptar también en tu propio club. Vamos a suponer que yo lo que deseo es estimular el patrón de movimiento de empuje, para lo cual me propongo hacer un ejercicio que conocemos como press de pecho. ¿Hasta ahí estamos bien? Una de las cosas interesantes que podemos notar es que conforme yo abandono un peso moderado y empiezo a trabajar con un peso más fuerte, vamos a subirle un poquito la apuesta, observa lo que sucede con mi torso. Mi torso, para poder ahora empujar, tiene que hacer un efecto de inclinación levemente hacia adelante. Por lo tanto, parte del peso que yo empujo no es necesariamente a expensas de mi fuerza, sino es relativo a mi peso corporal cuando se inclina hacia el frente. ¿Vamos bien? ¿Eso qué significa? Que si yo lo que quisiera es generar con cables un alto nivel de tensión, en algún momento voy a estar limitado, vamos a hacer la prueba, voy a ponerle un peso significativo, y van a ver cómo batallo lidiando con la gravedad y lidiando con el peso de la máquina para poder finalmente hacer una ejecución que no es mi máximo porque mi cuerpo se va hacia atrás. Para ese tipo ya de ejecuciones pesadas, exhortamos al aprendizaje de cierta técnica. Colocate el maneral cerca del pecho de un lado y tráelo a vos, reduciendo significativamente el torque como si estuvieras alejado, cerca. Desplazate hacia el otro lado y trazá de hacer lo propio. Una vez que estás en estas condiciones, entonces ahora sí, libre de estrés innecesario para el hombro,
te vas a posición de inicio y observa lo que me pasa. En el momento que quiero empujar, la tendencia natural es llevarme hacia atrás. Por lo tanto, tengo poca capacidad de producir fuerza, no porque no tenga fuerza, sino porque estoy lidiando más con esta tendencia de llevarme hacia atrás. Es por esa razón que en muchos lugares el entrenamiento con cables no se utiliza o suele no utilizarse para entrenamientos tróficos, sobre todo con ejercicios fuertes de buena capacidad de producir fuerza como el press de pecho o inclusive el remo. Entonces, acá me viene como anillo al dedo porque tenemos esta herramienta adicional. Si tú no la tienes, porque trabajas con otro tipo de marcas, no hay ningún problema. Lo importante es entender el concepto. El concepto aquí es que yo puedo establecer un alto en cuanto al soporte. Y esta estrategia de soporte variable me permite entender, pongamos un ejemplo, que si yo coloco el soporte quizás en este punto, y ahora tengo una nueva base restricta, la fuerza no solamente está afectando el torque a nivel de la articulación del hombro, sino que está intentando llevar mi torso hacia atrás. ¿Vamos claros? Por lo tanto, ¿qué crees que va a tener que hacer mi cuerpo? Corregir esa posición. ¿Haciendo qué? Generando un aumento de la actividad estabilizadora de la zona media, que si bien antes trabajaba, ¿sí? Cuando yo no tenía esto atrás y me tenía que inclinar hacia adelante, había una reactivación de la zona del core, pero que estaba ayudada por mi peso corporal, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ahora, libre de ayuda, incremento la actividad, específicamente intentando mantener un buen régimen postural y al mismo tiempo el ejercicio de fuerza. Veamos cómo se ejecuta. Voy a un lado para evitar estrés en el hombro. Acuérdense que la carga ya empieza a ser elevada. Roto y me voy al otro. Traigo central, pies juntos, espalda recta, y es a partir de ahí que empujo. En este momento, si yo me dejase ir, usted lo que vería es esto. No lo ve gracias a la activación que estoy generando a nivel del core. Ahora tengo que salir y empezar de vuelta, si no me rompo todo desde ahí. Ahora sí. Y acá lo que buscamos es utilizar la estrategia de manejo de soporte que usted ya maneja dentro de su baúl de herramientas biomecánicas para incrementar la actividad muscular estabilizadora de la región del core, tema número 1, y tema número 2, aumentar también la capacidad que tiene su hombro para producir fuerza. Si usted no tiene esta herramienta, no se preocupe. Lo que puede hacer como entrenador es proveer una base sólida de soporte, ya sea a través de su propio cuerpo o a través de una banca donde el individuo pueda perfectamente sentir un soporte adicional y a partir de ahí generar niveles de empuje. Así que, como se pueden dar cuenta, hay un sinfín de situaciones que nos ayudan a discriminar qué ventajas o qué características tiene este perfil de resistencia, y la idea es ser muy estratégicos a la hora de entrenar en él, entendiendo pros, entendiendo contras.